Hoy nos encontramos con una parte central, fundamental, para el Evangelio, para los discípulos y para nosotros. Después de un seguimiento, después de esta vida de seguimiento, Jesús interroga a sus discípulos. Vamos a decir, hace una encuesta, primero de lo que piensa la gente de Él. ¿Quién es? ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa? Pero también una pregunta directa, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Para ti. Una pregunta directa. Y esta no es una respuesta mecánica, porque podemos dar respuesta desde lo que dicen los libros, la historia, los medios, las redes sociales. Lo más importante es desde mi experiencia de Jesús. ¿Quién es Jesús verdaderamente para mí? Porque lamentablemente tenemos un mundo que distorsiona la verdad y no se habla bien de Dios. Se habla muchas cosas que no son revelación ni tienen fundamento, incluso ofensas contra Dios y su ser de Dios. Porque no lo hemos entendido. Incluso nosotros a veces tenemos una imagen no correcta y plena de Dios, porque hay mucha mentalidad de que tenemos un Dios justiciero, un Dios distante, un Dios indiferente, indolente, un Dios que no me oye, y podemos pensar un montón de cosas, y eso lo escuchamos, y de muchos cristianos católicos, las quejas contra Dios, ¿verdad? Pero no hemos escuchado las quejas de Dios contra nosotros, que son muchas, y Dios tiene que corregir y tiene que quejarse si es, pero Dios no es quejoso, pero también tiene derecho a quejarse si nosotros nos quejamos de Él, porque hemos entendido mal a Dios. Y hay un autor que dice, ya basta hablar mal de Dios. Muchos predicadores, muchos que se creen, ¿verdad?, inspirados, no sé por qué espíritu, porque el Espíritu Santo es la verdad y nunca nos va a llevar a falsedades, sino a la verdad plena. Dicen tantas cosas que diría el Señor, yo nunca dije eso, yo no soy eso. Como la gente de aquel tiempo, como lo escuchamos ayer, Herodes lo que tenía era curiosidad, porque tantas cosas que se decían de Jesús, y muchos así siguen a Dios por curiosidad, como los artistas, ¿verdad?, que convocan tanta gente por curiosidad, cómo anda vestido, qué dice, cómo baila. No, Dios no quiere fanáticos, Dios quiere discípulos verdaderos. Y nosotros debemos ser discípulos, no fanáticos, no fans, porque los fans son irrealistas. Los fans son allá a la distancia, no hay relación, pura ilusión, imitación y solo de lo malo. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos lo conozcan. Ya tienen un tiempo de seguimiento, ya deben tener una imagen verdadera, un concepto real de la persona de Jesucristo. Y ahí está la respuesta de Pedro, como cabeza de los apóstoles, como el primero en que debe reafirmar su fe. Mateo, después de la conversión de la fe de Pedro, Jesús lo va a nombrar roca, piedra de la iglesia. Pero aquí igual Lucas resalta la fe de Pedro, que es la fe en la que debemos vivir nosotros. Y esa es la misión del Santo Padre, confirmarnos en la fe, no distorsionar la fe, sino seguir verdaderamente la fe de los apóstoles, la fe que proclamó Pedro, el Mesías de Dios. Claro, pero también hay que purificar la imagen de Mesías, porque al mismo Pedro le tocó purificar su fe, porque él creía en un Mesías poderoso. Cuando Jesús le habla de la pasión, quiere dar un paso al costado, ponerse adelante, y le dice, no, Señor, a ti no te puede pasar eso. También Pedro maduró en su fe, creció en su fe, y eso es lo importante. Dios no quiere una fe perfecta, total y pura, sino una fe que se vaya creciendo, vaya madurando, vaya purificándose, vaya renovándose continuamente. Y por eso continuamente nosotros profesamos el credo, no porque
es una oración más, sino para eso, para que nuestra fe se purifique, se renueve, se fortalezca. Y cada día al repetir cada palabra, la meditemos, la interioricemos, la vivamos. Eso es el sentido. El Mesías de Dios. ¿Y yo qué le respondería? Usted, hermano, hermana, que está aquí, que nos ven por Suyapa Medios, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué experiencia tiene? Porque solo se puede dar una respuesta desde la fe, verdaderamente, y desde la experiencia con Jesús, como mi Señor, como mi amigo, como mi Salvador, con todos los títulos que yo le pueda dar desde mi experiencia con Él. No es una respuesta mecánica la que el Señor quiere y la que da la gente, es la experiencia que tú vives de Él y desde ahí brota la respuesta. O también de las situaciones psicológicas, espirituales y de la vida cotidiana que vivimos también. Cómo Dios es parte de nuestra vida y de todo lo que acontece. Hay tiempo para todo, decía la primera lectura, pues hay un tiempo para crecer en la fe. El tiempo es de Dios porque Él es el alfa y el omega. Pero ¿qué tiempo le damos para comunicarnos con Dios, para esa intimidad con Él, para esa relación con Él a través de la oración que brota de un corazón discipular, de unos oídos de discípulos que escuchan en su palabra, que meditan su palabra, que lo contemplamos? Y aquí cierro con el ejemplo de San Pío de Pietrelcina. San Pío fue un santo que se configuró con Cristo y tuvo este don místico, esta gracia mística de los estigmas. Pero esos estigmas le provocaron verdaderamente el dolor de la pasión. Incluso ocultaba sus estigmas con sus guantes de seda, con sus guantes de tela, ocultaba, porque la gente era muy curiosa, igual que ayer lo que escuchamos de Herodes, y iban por querer ver los agujeros y todo. Pero lo que implicó esa configuración era un dolor. No crean que los estigmas es un orgullo, no, es una gracia, pero para configurarse con Cristo crucificado. Y Él le tocó, y con paciencia, con humildad vivió, porque tuvo persecución de hermanos de su comunidad, de miembros de la iglesia madre. Pero después todo se aclaró, y que no era ninguna cuestión mágica, sino que fue una gracia mística que el Señor le concedió, los estigmas. Y Él se configuró con dos cosas grandes como sacerdote. Él sabía que había mucho sufrimiento humano y espiritual. Entonces fundó, ¿verdad?, el Hospital Alivio del Sufrimiento, allá en San Giovanni Rotondo. Y todavía sigue este hospital aliviando el sufrimiento de tantos enfermos. Pero también Él se dio cuenta que había mucho sufrimiento espiritual y dedicó su ministerio a confesar desde temprana a la mañana hasta las altas horas de la noche. Y también fue exorcista, expulsó de las almas al demonio mismo. Entonces este santo se dedicó a curar el alma y el cuerpo en nombre de Cristo, pero también vivió el dolor y el sufrimiento en su ser de sacerdote de configuración con Cristo, llevando los estigmas como una gracia mística para participar de los sufrimientos y, como dice San Pablo, para completar los sufrimientos que le falta a Cristo. Y pudo contemplar a Cristo también en el pobre, en el enfermo, el necesitado. Del Cristo del Evangelio al Cristo de la vida tenemos que pasar nosotros también a ver a Cristo y a reconocer a Cristo en el hermano. Y como dice el Papa Francisco, no tener miedo de tocar las llagas de Cristo. San Pío de Pietrelcina las vivió, encarnó, pero también pudo tocar las llagas del sufrimiento de Cristo en tantos enfermos, en tantos pecadores, en tantos que eran atacados por el diablo, y Él los liberó en nombre de Cristo. Confiémonos a San Pío de Pietrelcina y oremos mucho por los sacerdotes. Oren por nosotros para que ejerzamos el ministerio de la misericordia en la confesión
en la Eucaristía, que fue otro, se pasaba horas cuando celebraba la Eucaristía. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Por aquí tenemos una imagen de San Pío. Acercarse ante la imagen y pedir una gracia a Dios, seguro que Él nos la concederá, por intercesión de San Pío. Amén.